Buenos días, bienvenidos. Hoy nos toca abordar las consultas que con 4 líneas mutantes desembocan en el terminal del hexagrama número 10, el porte. El porte alude a la manera adecuada de comportarse en el mundo. Una pequeña huella, lo más débil, lo más frágil, TUI, frente a lo más potente, el ámbito del mundo, y lo más frágil, el ser humano, en suponer colocar adecuadamente la huella en el entorno que le corresponde por destino o por tal. Claridad, discernimiento y serenidad para ir colocando en relación a la contemplación de lo que se lleva delante y de lo que hay que ajustarse, cuál es la manera correcta de poner el pie en el mundo. Partimos del primer bloque hoy, que está constituido por el ejército, hexagrama número 7. El ejército no se moviliza arbitrariamente, al menos en su concepción ideal. Es una mecánica que se moviliza en estado de crisis, como el sistema inmune, que focaliza puntualmente la necesidad, que recurre a las cualidades o capacidades o potenciales de los que alberga o tiene alcance, que lo dirige la sabiduría y que lo proyecta en una estrategia sabia de cumplimiento por tiempo, a la que se somete, a los elementos a los que se somete de manera disciplinada. Muta la línea primera, la cuarta, la quinta y la sexta. La primera lleva al 19, la cuarta al 40, la quinta al 29 y la sexta al 4. La primera línea, estructuralmente, entramos en el patio del ejército. Todos los elementos sobre la mesa para todos los concernidos, para declarar objetivos, disponibilidades y posicionamiento de cada uno, como indica el complementario, el texto de la línea, y conjugando el complementario transicional, que es el acercamiento, hexagrama número 19. Acercamiento para análisis y inmediato de la cuestión, y también de las previsiones necesarias para que no nos sorprenda carencia y nos lleve al desastre por negligencia o imprevisión. La siguiente línea que muta es ya la primera del contexto superior, del trigrama superior, y advierte al consultante que ya está plenamente enterado por la línea anterior y su complementario, que no necesariamente el retirarse, como ya la propia definición por sí mismo aclara, esto es una abundancia, retirarse, la retirada no es necesariamente, insisto, una huida, sino en determinadas circunstancias la manera adecuada de preservar a las propias fuerzas o las propias capacidades en un evento que resultaría cataclísmico. De manera que, si tenemos en cuenta el complementario, que es el 40, arquetipo de la liberación, esta retirada más bien sería propiciar una liberación de ese cataclismo, de ese fracaso, de una arremetida en condiciones totalmente inadecuadas, y en cambio, si nos retiramos ordenadamente, estamos preservando la fuerza para una intervención cuando proceda de manera más eficaz. Sobre la anterior muta también la quinta, que sería central en el trigrama superior,
y que debe estar dirigida y que representa a la sabiduría de la gobernación, en este caso delegada, del general que en el centro, en la segunda línea, aunque no la tenemos en mutación, es el lugar que corresponde al general, bien posicionado y bien instruido y bien comunicado, pues en la quinta línea la exigencia es que la intervención se corresponda con la sabiduría de la capacidad selectiva de alguien experimentado que no va a por todas y a arrasar todo el campo y salar las tierras, sino que tiene la capacidad de entre aquello que tiene delante, seleccionar los elementos a los que dar caza, por decirlo en términos cinegéticos, y, mm, y salvar el resto, no arrasar. El complementario transicional indica la actitud adecuada para producir esto. Es decir, el 29, que es el arquetipo del agua discurrente, que todo lo fertiliza y que es fiel a sí mismo, sin embargo, es capaz de adecuarse a la gravedad circunstancial, es precisamente las características que se deben exigir y que deben imperar en quien debe hacer una labor selectiva conforme a la gravedad. Veraz, circunstancial y acomodado a seguir fluyendo. La sexta línea sobre las anteriores se supone que ya hemos logrado el objetivo de nuestra consulta y hay una clara advertencia. En todos los que han participado en el conjunto no deben ser premiados de igual manera. El reparto de feudo no debe confundir dando al vulgar lo mismo que se le da al noble. Al noble le corresponde una proporcionalidad elevada y a determinados elementos vulgares, con pagarle la soldada, van más que suficientemente compensados. Lo que indica el complementario transicional, que es el 4, abrir un caudal nuevo, un arroyo nuevo, frente a la estructura en la que nos hemos plantado. Ir abriendo un caudal, un cauce, en torno a esa nueva estructura, sin llevar elementos de confusión entre lo noble y lo vil. Esto es la manera adecuada de poner nuestro plan en movimiento en concordancia con los requerimientos del Tao. El siguiente bloque lo constituye el arquetipo de la solidaridad, hexagrama número 8. La solidaridad contiene dentro de los dictámenes de las recomendaciones del libro una peculiaridad, es decir, permite la duda, porque la alianza solidaria es de tal magnitud que si no se va a estar seguro de durar, lo mejor es buscar otras opciones antes que contraer ese compromiso. Ciertamente que también tiene el requerimiento de que si se dilata mucho la hora o con quién, o con qué institución solidarizarse, puede que la institución esté cerrada o que el personaje haya ya preparado su séquito o su conjunto y no haya lugar. De manera que, teniendo en cuenta todas esas características, mutan de tal estructura la línea número 1, la 2, la 4 y la 6. La primera lleva al 3, la segunda lleva al 29, la cuarta al 45 y la sexta al 20. La primera línea en mutación, estamos en el principio de la estructura, recuerden, solidaridad. Bien, habla que sin prejuicio tratamos de buscar solidaridad y de solidaridad
para algo concreto, sea aquello lo que fuere. Si tenemos un prejuicio a la hora de exponer para qué necesitamos alianzas, pues vamos a producir una confusión grande porque no estamos declarando realmente, por los prejuicios que sean formales, convencionales, exige, hablando en plata y de manera directa, que todo el contenido se vuelque sobre la mesa si realmente queremos llegar a que la solidaridad en nuestro proyecto fructifique de una manera eficiente. Por tanto, sin prejuicio de formalidad, con toda franqueza, para lograr una ayuda capaz de poner el plan en emprendimiento, como indica el complementario transicional, que al ser la dificultad inicial representa al parto, en el que siendo los sujetos principales la parturienta y el que va a venir al mundo, necesitan sin embargo ser asistidos por ayudantes capaces, no por amiguetes, sino por personas cualificadas para la función que deseamos llevar a cabo. Esto para la primera línea. Cuando muta a la segunda de la solidaridad, dice, lo importante en un contexto de solidaridad ya en funcionamiento no es el alarde de yo pertenezco a esta bandera o el de ir, permítanme la alusión coloquial, quitándole el polvo de la chaqueta al que manda y haciéndole carantoña para caer bien. No. Lo importante es que de verdad en el interior haya un sentido de solidaridad totalmente empático con el núcleo ideal. Y esto viene determinado por, se refleja en el agua del complementario transicional 29, arquetipo del agua, que fiel a sí misma, es transparente y se adecua a las circunstancias de la gravedad sin más pretensiones que seguir fluyendo productivamente. La cuarta línea, que también muta y lleva al hexagrama 45 sobre las anteriores, habla de que, así como la segunda habla de que no hace falta de que nos mostremos externamente con oropel, con bandera o con halagos hacia los dirigentes, esta cuarta, primera del trigrama superior, exige que venzamos nuestros propios prejuicios o miedos y que también en esta ocasión, hay ocasiones en que el elemento por tener una externalidad importante y un compromiso quizás social muy definido y comprometido, pues debemos también mostrar nuestra solidaridad abiertamente, aun cuando hubiera algunos impedimentos, sean de orden psicológico, de orden externo o de orden incluso legal. Aquí es necesario que se manifieste la solidaridad también en términos externos por el equilibrio de congregacional, como indica el complementario transicional, que es el arquetipo del templo, de la recolección final. Finalmente, muta también la línea sexta de la solidaridad, que tiene en el caso de esta consulta concreta una advertencia muy significativa que debe tener en cuenta el consultante. Si no hubo un buen principio para solidarizar, no es de esperar que haya un buen final para aquello que no se logró cohesionar adecuadamente. Por tanto, no hemos encontrado cabeza para la solidaridad y es un elemento de desventura, y entonces el complementario transicional, que es la contemplación, la mira, nos remite a una actitud de mediador entre el cielo y la tierra para que contemplemos los efectos de nuestro comportamiento y lo revisemos a fin de cumplir las leyes adecuadas con lo alto y sin confundir al pueblo que ahora mismo anda sin cabeza. Esto se corresponde con el porte que conviene, que es pertinente adoptar
en relación a la consulta efectuada. El siguiente bloque lo constituye el hexagrama de la paz, 11. 3 líneas yang entrando, 3 líneas yin que vienen descendiendo, encuentro, cielo y tierra, desposorio cósmico, extraordinariamente positivo. Dentro de este contexto se mueve la línea tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. La tercera lleva el hexagrama 19, la cuarta al 34, la quinta al 5 y la sexta al 26. La tercera línea hay una advertencia importante. Ojo, consultante, no hay ningún llano al que no siga un declive, pero esto no es más que una advertencia a tener en cuenta, pero no quiere decir que el declive es que ya estemos declinando. Pero para evitarlo, el complementario transicional nos indica la actitud adecuada. Acercamiento, hexagrama número 19. Analiza las circunstancias como están teniendo en cuenta la advertencia y mira de cara al futuro qué elementos debes prever para que no te sorprenda la desgracia. La línea cuarta, ya primera del trigrama superior, dice: condesciende desde tu posición sin jactancia y con ello vas a poder incrementar el contexto de energía yang de la paz, llevándolo a un nivel superior, el 34. El poder de lo grande. ¿Qué significa generalmente en términos prácticos el poder de lo grande? Pues no tanto emprender para progresar ambiciosamente, sino el mantener la estructura con perseverancia y que cuando ésta haya de moverse, sea cuidadosa de no pisar caminos que no se correspondan con la divina voluntad o con la voluntad de la providencia o con el sentido del Tao. La quinta línea, línea de gobernación, generalmente línea central del trigrama superior, que muta sobre la anterior, dice: desde tu gobernación con sabia modestia deberás saber delegar y esperar. Bien. Complementario transicional, hexagrama número 5, la espera. La sexta línea del 11, como ya anunciaba en la tercera línea, ningún llano al que no siga un declive, pues aquí necesariamente, como todo en la existencia de lo vivo, bueno, de lo vivo y de lo inerte, pero hablamos en el mundo de los seres humanos, todo tiene un fin. Y aquí lo que en un principio fueron el orgullo de los ciudadanos, porque la muralla era impenetrable, la muralla de fortificación de la ciudad, del proyecto, ahora está envejecida y declina y cae, y la recomendación trascendental es no ponerse debajo de las piedras que están demoliendo, sino resignarse al declive y tomando en cuenta el complementario transicional, que es el 26, que yo llamo coloquialmente la universidad de la vida, recurrir al conocimiento ancestral atesorado en la civilización a la que pertenecemos para poder producir un reciclaje de aquello que ahora mismo está en desmoronamiento, adquiriendo nuevos conocimientos y poder en su momento ponerlos en acción. Esto es lo que se corresponde con el porte en el momento adecuado. El siguiente bloque lo constituye el hexagrama número 16, el entusiasmo. El entusiasmo, las características fundamentales que debemos de traer para asimilar del entusiasmo es
el oído, afinar el oído para estar atento a los movimientos en el medio de la consulta, del objetivo de la consulta. Ser capaz de empatizar con el entorno, el ritmo, a ver si voy con agua y lo que se cuece allí, lo que allí se está propagando es alentar un fuego. Y yo voy con agua o con hielo, lo opuesto. Primero, afinar el oído para lograr captar el ritmo, el corazón, el pulso, y cuando me haya hecho con ello y pueda seguir ese ritmo, pues quizá incluso pueda participar posteriormente en llevar en algún momento parte de la coreografía. Bien. Partiendo de este contexto, muta la línea primera, la segunda, la quinta y la sexta. La primera lleva al 51, la segunda al 40, la quinta al 45 y la sexta al 35. Primera línea en un contexto de entusiasmo. Ojo, entusiasmo que se gasta en un principio, está muy lejos del corazón, de la comprensión del núcleo central de aquello que pretende. Una jactancia aquí sería totalmente impertinente, por tanto, el complementario que se motiva con esta mutación es el 51, que es una conmoción que procedente de la providencia viene a decirle al consultante, oye, no tires lo que tienes de esencial, pero analiza toda la fruslería que llevas alrededor para poder sacar una regla de estricto cumplimiento que no contravenga la voluntad divina. La segunda línea en mutación, asimilado ya lo primero, la primera línea, el primer transicional, la segunda dice anda estás asentado ya sobre una roca. No, no dudes ni un solo día ante los ofrecimientos de banalidades, de fruslería que pueda haber en el entorno. Libérate de la duda y asiéntate sobre tu roca. El libérate sobre la duda viene determinado por el dictamen del hexagrama que esta línea genera como mutante, que es el 40, la liberación. Dejar el peligro atrás y poner el pie por encima del peligro con generosidad e incorporación a los elementos de la vida cotidiana. La línea quinta, que muta y nos lleva al 45, dice, bueno, dentro del entusiasmo, a veces las cosas fallan los ánimos, los propios, los elementos ajenos, los elementos vivos ajenos, los elementos atmosféricos, los elementos materiales, y hay que volver a prestar el hombro, por decirlo de una manera llana, una y otra vez en un mismo sentido, sacrificar, pero hay que hacerlo porque así lo exige el equilibrio, el mantener el equilibrio del conjunto congregacional que viene representado por el hexagrama 45, producto de la mutación de esta línea. Finalmente, hay una advertencia en la línea sexta. Así como la primera se jactaba pretenciosamente, presuntuosamente, de una relación que no era demasiado profunda, la sexta línea está tan entusiasmada que recurro a la imagen de los caballos desbocados y que hay un tajo y van a caer por ahí. Pisa el freno de este entusiasmo desbordado y toma más capacidad receptiva para iluminar con mayor expansión, profundidad y altura. Es lo que corresponde al porte en las circunstancias actuales. El siguiente escalón lo iniciamos con el hexagrama del trabajo en lo echado a perder, número 18. Las circunstancias
huelen mal, pero todavía estamos en condiciones de poder arreglarlas. Conditio sine qua non. Volver hacia atrás cuando hemos permitido que se nos cuelen las debilidades por nuestra aquietamiento condescendiente. Analizar por qué, corregirlo poniendo una nueva motivación, una nueva estructura, un nuevo objetivo, y puesto que ya hemos sido débiles una vez, cuando lo pongamos en marcha, debemos dedicar otro tiempo para velar que no haya desviación. Partiendo de este arquetipo mutan la línea primera, tercera, cuarta y quinta. La primera lleva al hexagrama 26, la tercera al 4, la cuarta al 50 y la quinta al 57. La primera línea del trabajo lo echado a perder, estamos en la base de la estructura. La putrefacción todavía no ha alcanzado la raíz. El texto tradicional dice que ahora mismo todavía estamos en condiciones de poder arreglar lo que corresponde a la herencia de nuestro padre que acaba de fallecer, pero que nosotros, al hacernos cargo de su restauración, como indica el complementario transicional 26, que es reciclaje, la fuerza transformadora de lo grande, que alude a la capacidad de contenido eficiente que contiene la sociedad y que está a nuestro alcance y a la que prestándole atención nos va a facultar para poder corregir esta deficiencia que todavía no ha echado raíz. La tercera línea dice no importa, la tercera línea es una línea, como sabéis, son una línea transicional y por tanto compleja. Y aquí no importa que el pasarse a la hora de corregir, pero hay una necesidad imperiosa de corregir lo echado a perder por el padre, que no es como en la línea anterior seguramente, o hay además otros elementos que están pesando en nuestro carácter y que tienen una mayor contumacia en su continuidad, y es necesario que nos pasemos un poco en la corrección porque hace falta excavar un nuevo cauce, como indica el hexagrama complementario transicional, que es el 4, que como sabéis, significando la necedad juvenil, sin embargo, en relación a la estructura donde nos movemos, adecuarnos a su sentido de la gravedad y sus disposiciones, y conforme ella nos permite y nosotros vamos asimilando, vamos habiendo un cauce nuevo. La línea cuarta, que también muta, pues habla de un error profundamente arraigado. Habla en el texto tradicional, dice es necesario corregir el error que procede de la crianza del padre o de nuestra propia voluntad activa. Implica algo en lo que estamos muy acostumbrados y quizá incluso engolosinados, pero que no es ni más ni menos que una manera inadecuada totalmente de proseguir los trabajos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues penetrar a través de las formas de lo aparente y saber combinar los elementos que vemos solo en el aspecto más superficial para, en función de su comprensión cultural y su ensamblaje por medio de la superestructura cultural, transformarlo de manera que sean útil para nosotros y útil para el entorno al que nos dirijamos. El complementario, el 50, el caldero. Instrumento sacrificial para elevar las ofrendas a los ancestros, a las divinidades, y en el ámbito de lo civil, pues a las personas más dignas de nuestro entorno. La línea quinta del 18, del trabajo en lo echado a perder, habla de que efectivamente hay algo que está
mal. Y que si bien a la hora de meterle mano para arreglarla, no vamos a poder devolverla a un estadio virginal, porque no es posible, pero si nos mm, acompañamos de los ayudantes capaces, pertinentes, para aquello de lo que nos tengamos que ocupar, situamos un alto objetivo para tal finalidad y conjunción, como indica el complementario 57, una elevada meta hacia la que dirigir los esfuerzos, pues vamos a poder conseguir una restauración al menos muy meritoria. Y esto pues es lo que corresponde al porte en el momento actual y concretamente al objeto de la consulta. La siguiente base de partida la representa el hexagrama número 22, arquetipo de la gracia. La gracia, como siempre decimos, en el ámbito de la naturaleza no tiene el firmamento es complejísimo en sus estructuras materiales y sin embargo implica o termina o culmina o llega al ser humano finalmente como un espectáculo de belleza indescriptible. Y también en la tierra, ya sea en la tierra propiamente dicha o en el mar. Ahí no hay encubrimiento. En cambio, en el ser humano ciertamente sirve para terminar los trabajos bien y presentarlo de una forma agraciada, pero también puede encubrir los contenidos con una falacia superficial. Eh, Ojo con esta ambigüedad del 22. Partiendo de este contexto, mutan la línea segunda, tercera, cuarta y quinta. La segunda lleva el hexagrama número 26, la tercera al 27, la cuarta al 30 y la quinta al 37. La segunda línea del 22 dice, le dice al consultante, sí, puedes adornar tu barba como quieras, de una manera, de otra, te la recortas por aquí, te la recortas por allá, forma parte del ámbito de tu sociedad y puedes embellecerla. Pero no ten en cuenta que no añade nada al contenido, por así decir, de tu cabeza. No amuebla tu interior. No mejora tu corazón, ni tus sentimientos, ni tu capacidad ética. Mejor sería, como indica el complementario transicional, que recicles con la estructura del gran transformador o de la universidad universal, permítanme la redundancia, donde tú pones tu energía en adquirir un conocimiento que te satisfaga a ti conforme a tu naturaleza, pero que te dote también de elementos para servirte más ampliamente que en lo estético y pueda servir a la colectividad en la que estás inmerso. La línea tercera, dentro del contexto de la belleza en la que estamos y de la que ya vemos que ha habido la tentación de encubrirnos con la primera mutación, dice, no te hundas en la confortabilidad, es como estás en un campo existencial, muelle, confortable, y es cómodo y agradable, pero la comodidad y lo agradable permanentemente mantenido y ambicionado puede hacer que la molicie llegue, te produzca el hundimiento. Por tanto, el complementario transicional que representa la manera correcta de alimentarnos, ese gramo número 27, te redirige en el sentido de que estés muy pendiente de la manera correcta de alimentarte en una situación tan confortable como la que vives con peligro de hundimiento.
La cuarta línea sobre la anterior, sobre las anteriores, dice, no te dejes deslumbrar por una brillante idea que puede ser una entelequia, un espejismo, una quimera, pero que carece de sustancia y que lo mismo entra por el ojo, pero que sale inmediatamente por el otro arrojado. Por tanto, la cuarta línea no debiera dejarte deslumbrar por espejismo, sino saber adherir a lo esencial y saber discernir lo claro de lo oscuro, separar lo blando de lo duro. Y adherir con docilidad a ese cultivo para alumbrar dentro de ti y también fuera de ti. Finalmente, la línea quinta, si el consultante ha debido asimilar todo este rosario de lecciones correctivas, pues en la quinta línea aparecemos en colinas y jardines con una modesta madeja de seda. Somos gente pobre o humilde en un contexto elevado y nuestra ofrenda es un puñadito de seda. Por una parte implica pobreza, porque es poco en un contexto de colinas, de jardines en las colinas. Pero por otra parte implica la nobleza de la seda, implicando sinceridad interior, y la maleabilidad de la seda, implicando la capacidad de adaptación al entorno del complementario transicional 37, de las costumbres, de la base de costumbres que separan el caos o el desorden de la civilización, la estructura del clan familiar. Amor, estructura jerárquica adecuada, respeto, lealtad y basar las palabras en la verdad. Esto es lo que corresponde al porte en este momento de tu existencia, consultante. El siguiente arquetipo lo tenemos en el 23, la desintegración, una única línea, yang arriba, toda la demás estructura débil. Emprendimientos, desventuras. Antes que emprendimientos, fomentar la base con generosidad. Partimos de esta estructura y mutan la línea primera, la segunda, la cuarta y la quinta. La primera lleva el hexagrama 27, la segunda al 4, la cuarta al 35 y la quinta al 20. La primera línea de la desintegración. Ojo, consultante, tu proyecto, tu idea ya adolece de socavación subterránea. Ya se murmura, ya se pone en entredicho tu proyecto, tu capacidad o la bondad de tu idea. Complementario transicional. Ojo a tu proceso de alimentación, de la alimentación de ti y de tu proyecto. Lo que cultivas espiritualmente, mentalmente y colectivamente, tanto para ti como para afuera, que te relaciona, que cultiva, presta especial atención a la manera correcta de alimentarte tú, tu proyecto y cómo desarrollas esta alimentación en los distintos entornos con los que te mueves. La segunda línea sobre la anterior dice, no cuentas con nadie que te pueda ayudar. Esta es una certeza. De manera que la ley imperativa manda que te adaptes al entorno circunstancial en el que estás para poder seguir abriendo cauces, como indica el hexagrama transicionalmente generado por esta mutación, que es el 4, y que representa una estructura establecida en torno a la cual ha de abrirse un joven cauce. ¿Cómo? Pues respetando toda la estructura como es y adecuándose
a las costumbres, entornos y leyes de ese entorno para ir acopiando humildemente y abriendo su propio cauce. Bien, la cuarta línea que muta sobre las anteriores dice, ojo, es un toque de alarma importante. Dice, así como en la primera línea la socavación, obviamente, era subterránea, aquí en la cuarta línea la desintegración llega a alcanzar el propio cuerpo. Antes de que llegue a espabilarte el golpe, párate y reflexiona, sé efectivamente abierto y clarifícate en la parte superior para introducir elementos de mayor claridad y que el golpe llegue a no producirse en tu propio cuerpo. El complementario transicional, progreso expansivo, representado por el hexagrama número 35, cuyo arquetipo es el sol que en un solo día alumbra desde el este hasta ponerse por el oeste. La quinta línea muta también. Asumido todo el paquete anterior del consultante, la línea quinta lo sitúa ya mucho más arriba que cuando estaba en el principio y estaba haciendo socavado. Aquí ya por su elevación, al haber metido elementos correctores, pues está mucho más arriba y cerca de la luz. La recibe todavía de una manera indirecta, pero como la luna llena te puede alumbrar en un campo nocturno. Así, con la quinta línea se adquiere una cierta capacidad de mira, como indica el complementario transicional, que es una torre vigía, el 20, pero también es un ser mediador entre el cielo y la tierra, que está en el momento de la ofrenda, se han cumplido las abluciones, pero todavía no el sacrificio, de manera que con alta y profunda centralidad y reverencia, pues atiende al momento presente para contemplar con esas luces indirectas como pergeña el camino que tiene delante. Esto es lo que se debe, lo que exige el porté en el momento actual. La siguiente línea, perdón, el siguiente escalón lo iniciamos desde la base. Hexagrama número 24, una única línea yang, todas las demás líneas yin. Restablecimiento, convalecencia, estar en la base, volver sobre la propia base, no avanzar. Pero en esa base, como en la convalecencia, estamos recibiendo las medicaciones o estamos recibiendo el consejo de nuestros pares y ahí gestamos lo que luego habrá de ser, pero ahora mismo en esa base de fortalecimiento del propio carácter. Muta en la línea segunda, la cuarta, la quinta y la sexta. La segunda lleva al 19, la cuarta lleva al 51, la quinta al 3 y la sexta al 27. La segunda línea del 24, del retorno, dice, vuelve con tranquilidad. Conforme, y esto es un aviso para el consultante, conforme al tenor de lo que oyes, de lo que comparte y el consejo de los pares, no de los locos del entorno, sino de aquellas personas de confianza que en cuanto les hables te van a decir lo propio es que vuelve sobre tu base, contempla con proximidad, pero también mira con más largo alcance, como indica el complementario transicional, que es el acercamiento para inspeccionar y para prever los elementos que no vayan a carecer cuando echemos a andar y nos lleven a la desventura. De manera que la propia base. La cuarta línea, que es la primera del trigrama superior, ya en un ámbito cualitativamente superior,
Pues dice, aquí hay una conmoción interna, hay una revolución interna, es decir, el consultante no carece obviamente de principio, de principio divino y de principios de conciencia, si queremos atenuar la grandilocuencia de los conceptos, y se da cuenta de que lleva un camino que no es adecuado y se analiza a la luz de la conmoción que le produce esta manifestación de la providencia. No tira los dones que son preceptivos que conserve, pero sí se deshace de todo aquello que no se corresponda con la divina voluntad. Y vuelve sobre la base. En la quinta línea, que ya ha asimilado incluso la conmoción, pues ya la sabiduría se ha asentado en el acervo propio y la sabiduría misma le dice, vuelve hacia atrás y designa ayudantes capaces que te puedan proveer de los elementos necesarios para organizar esta densa y caótica plenitud en la que ibas adentrándote y que no tenía sentido continuar. Que ellos te ayuden y clarifica y pueda llevar a un parto adecuado en lugar de perderte por el camino, como ahora esto está indicado, los ayudantes capaces, por el transicional número 3, mientras que si sigue adelante, que muta también la sexta línea, pues te perderías tan lejos que necesitaría, bueno, pues una condena, por decirlo en términos inmediatamente inteligibles, de 10 años sin encontrar camino de vuelta, porque era tanto el alejamiento, era tanto la manera viciada de comportarse, que el rectificar va a requerir de muchísimo tiempo, prestando especial atención a la manera correcta de alimentarse. Esto es lo que corresponde al porte en el momento actual. El siguiente escalón lo iniciamos con el hexagrama 31, arquetipo del influjo, cuyas características devenidas de los trigramas componentes son en el interior aquietamiento, en el exterior serena receptividad, como síntesis cortejar sin pretender saberlo todo, y desde este contexto muta la línea primera, la segunda, la tercera y la sexta. La primera lleva el hexagrama 49, la segunda al 28, la tercera al 45 y la sexta al 33. El primer impulso que se manifiesta con la mutación de la primera línea es equivalente estructuralmente en el ámbito de lo humano al pie. Un influjo en un lugar tan bajo no es cuestión de seguirlo porque no ofrece ninguna garantía, ninguna confianza. Por tanto, el primer impulso, no seguir el primer impulso, sino perseverar en relación al hexagrama número 49, que es el transicional, que motiva esta línea y que dice espera con fe los elementos de sabiduría pertinentes, la ocasión precisa y que estén los elementos prácticos para producir el cambio en una posición adecuada. La segunda línea sobre esta anterior, que lleva a un estado de sobrecarga, dice no te debes dejar arrastrar por quien puede llegar a suponer una sobrecarga con amenaza de hundimiento. De manera que remítete al 28, que dice analiza con profundidad el trigrama inferior Sun, penetra en relación al contenido central del hexagrama 28, que son los principios creativos, y serenamente, aunque tengas que padecer el tiempo de soledad
y producir una redistribución de lo que sería dejarte arrastrar por un impulso que te llevaría a sobrecarga. La tercera todavía insiste sobre la anterior, que no te debes dejar arrastrar por el placer a un desmedro del conjunto congregacional al que te debe. Un servicio de felpudo sería totalmente impertinente y además no harías el sacrificio que es pertinente hacer por el mantenimiento del equilibrio del conjunto, como indica el complementario transicional, ese grama número 45, el templo o la recolección final. Finalmente, la línea sexta le insiste al consultante que con meras palabras no puede cambiar la realidad, que por tanto lo que debe hacer es alejarse de ese ascenso de vulgaridad que lo ha introyectado hasta la cabeza y la boca. Como indica el complementario transicional, que es el hesagrama arquetipo de la retirada, que el noble sabe efectuar de manera pertinente sin llegar a enredarse en odios y pasiones. De manera que observa el porte que tu Tao te exige adoptar. El siguiente escalón lo iniciamos uncido a la yunta del matrimonio, hesagrama representada por el hesagrama número 32, que une a la hija mayor y el hijo mayor, Sun y Chen, en función de un alto sentido, a arrostrar las dificultades que el tiempo les vaya poniendo delante sin perder ese sentido de la unión de conjunto. Dentro de ese contexto muta la línea primera, la tercera, la quinta y la sexta. La primera lleva el hesagrama 34. La tercera lleva el 40. La quinta al 28 y la sexta al 50. Entramos en la estructura de la duración. No es de un gran poder, estoy haciendo alusión al complementario transicional, el 34, el poder de los grandes, insisto, no es de gran poder pretender que lo que sembraste ayer sea hoy una cosecha fructífera. Permite que se consoliden los elementos adecuadamente. La línea tercera insiste sobre este anterior, modificando ligeramente el contexto para decir, ni es liberar el rumiar lo que digerido debiera ya estar. No es rumiar y rumiar sobre una indeterminación que nos va a terminar incapacitando, sino tomar un enérgico sentido liberador para integrarnos al proceso que nos exige la vida ordinaria, representado por el 40 como complementario de la línea tercera mutación. La línea quinta, dentro de ese contexto tradicional de duración, significando la gobernación, dice: adherirse a los valores tradicionales para reiterarlo de manera permanente podría, en otro contexto, estaría permitido, pero en una línea que tiene responsabilidades de gobernación, el atenerse a la manera siempre la misma de conservadora, no. Lo pertinente en la línea de gobernación es atender al sentido del deber circunstancial de cada momento. De lo contrario, sería crear una sobrecarga que hay que evitar porque nos llevaría a un colapso. De manera que el 28 como transicional nos invita a la evaluación de cómo poder atender al deber para que
podamos dinamizar los elementos que la tradición ha cristalizado de una manera ahora impertinente. La línea sexta advierte sobre la anterior, tampoco se trata de cambiar por cambiar cuando se está en una eminencia de gobernación. Sería dislocar a quienes tienen el punto de vista fijado en uno mismo, sino de transformar aquello que se ve en la apariencia superficial, combinándolo por medio de los elementos culturales del propio acervo y del contexto en el que estamos, para poder ofrecer una labor digna de la superestructura cultural a la que pretendemos servir. Es el porte que con cautela y dignidad es conforme a sentido adoptar. El siguiente escalón lo iniciamos en el hexagrama número 48, partimos del porte. El porte en torno al pozo nos provee de elementos tan fundamentales como el agua. No nos da martillo, no nos da otro tipo de elementos complejos, pero sí la base de vitalidad. Y ahí debemos tratar de conformarnos. Eso sí, ni corto ni largo. Mutan la línea primera, la tercera, la cuarta y la sexta. La primera nos lleva al hexagrama número 5, la tercera al 29, la cuarta al 28 y la sexta al 57. La primera línea del pozo. En el fondo del pozo, no de este pozo, de esta pretensión, de este conjunto de ideas, de lo que lleve el consultante en su propio magín, no hay vida. Ahí no hay vida y por tanto mejor esperar nuevas condiciones y nuevo acceso a otro pozo que no a este conjunto. La tercera línea sobre la anterior dice: cerca, sin embargo, hay un pozo que el consultante no ha visto y que el texto tradicional exclama: "Ay, si el rey fuera claro y viera que hay algo, un pozo cerca que ha sido restaurado". Pero para que se diera cuenta, consejo pertinente para el consultante, debiera adoptar la actitud del agua, fiel a sí misma, con transparencia y con adecuación al terreno circunstancial, fluyendo conforme a la gravedad del terreno circunstancial, por lo fácil, y quizás logre encontrar ese nuevo caudal de que precisa. La cuarta línea, que lleva el hexagrama número 28 de sobrecarga, pues dice: mientras el pozo está en restauración, mientras está haciendo socavado sus paredes y enlustradas y fortalecidas para que no se derrumben sobre el fondo, pues no es posible o no es deseable extraer agua del pozo porque está todo enlodado. En este proceso de transformación, lo propio es abstenerse, pero estar consciente de la transformación que implica el 28. Como hay una sobrecarga, cómo se redistribuyen los asuntos para que finalmente podamos sacar, como indica la siguiente línea de mutación, la sexta y última, en la que finalmente, ya restaurado y solventadas las anteriores vicisitudes, pues ya encontramos agua fresca, que cuanto más se extraiga de ella, más huertos, por decirlo así, podemos fertilizar. Siempre que pongamos una alta guía y que conduzcamos todo el caudal en relación a esa alta guía. Atiende, pues, cautelar el debido porte que ahora te toca adoptar. Y el siguiente escalón lo iniciamos en el hexagrama número 53, la evolución gradual de carácter ejemplar. Implica tiempo y especial atención a cada uno de los elementos. Cada peldaño
tiene una capital importancia que no debe ser ignorada. Finalmente, si lo hacemos de la manera adecuada, el resultado será ejemplar. Muta en la línea primera, la segunda, la tercera y la cuarta. La primera lleva el hexagrama 37, la segunda al 57, la tercera al 20 y la cuarta al 33. La primera línea del progreso gradual comienza con un trastabillero. De hecho, habla de una oca que inicia el vuelo y que naturalmente se mueve con torpeza y un aleteo que llama la atención y que puede ser criticada, pero si se orienta hacia el sentido del clan, que es una estructura conservadora de principio eficiente que encardina las energías caóticas hacia la civilización, pues adelante en relación a los principios nortificadores del amor, una estructura adecuada, el respeto, la lealtad y basar los principios, las palabras en la verdad. La segunda línea dice que esa misma oca, cuando ha asumido esos principios, cuando encuentra alimentos, no solo los acapara egoístamente para sí misma, sino que proclama al entorno para que venga a comer y participar en función de una alta meta, ese grama número 57, complementario transicional, y dirigir todos los esfuerzos en relación al logro de esa larga meta que también implica tiempo, espacio, temporal. La línea tercera habla de que la oca se extravía en el altiplano, que no es lugar adecuado para ella y que allí además moran bandidos, y no habla de que se provea de ametralladoras y tanques y empiece un ataque, no, pero sí que debe ampararse en sus principios para defenderse de bandidos, porque ella debe ocupar el paradigma del hexagrama número 20, que es la contemplación de una alta torre que es vista desde lejos, que ella misma también tiene una perspectiva a largo plazo y que es dependiente de los principios celestes y que tiene seguidores que tienen la mirada en ella, de manera que defenderse conforme a esos principios centradamente en aquello que debe y que es defenderse de los bandidos, no participar. La cuarta línea sobre la anterior habla de que la oca logra alcanzar un lugar de reparación que no es totalmente el nido definitivo, pero que sí es una piedra, es una rama donde las patas palmeadas no es el lugar adecuado, pero sin embargo sí pueden servir de reposo y de retiro, obviamente, de estar atento a retirarse de manera pertinente de los elementos vulgares que vienen en ascenso. Cuida con clara atención el porte con que en cada momento debe pisar al pasar. El siguiente escalón lo iniciamos en el hexagrama de la plenitud. Plenitud de elementos oscuros y de elementos de claridad, en el que debemos aplicar principios de justicia, sin tristeza. 55. Mueven las líneas segunda, tercera, quinta y sexta. La segunda línea lleva al hexagrama 34, la tercera al 51, la quinta al 49 y la sexta al 30. La segunda línea de la plenitud dice: no quiera meterte entre los intromisos por alcanzar al capital con el que idealmente debiera conectarte, porque hay demasiada oscuridad entre tú y ese principal, o el cumplimiento de el núcleo de esa idea principal. Mantente en la posición
conservando el poder de lo grande, que se caracteriza fundamentalmente por no pisar camino que no se corresponde con el orden. La línea tercera dice: sin embargo, no vayas a perder tu sentido de centralidad porque aparezcas como impedido, como si tuvieras un brazo o una pierna quebrada y no puedes cumplir tu objetivo. No es asunto de tu responsabilidad, es por el entenebrecimiento que hay ajeno a ti, pero que te impide lograr con el corazón nuclear efectivo de lo que pretende. No tires los dones y saca una regla para no pisar camino que no se corresponda con el cielo. La línea quinta habla de que en la posición de gobernación del propio consultante en relación a aquello que consulta, si es abierto al consejo de los capaces, se le van a acercar en su momento, como indica el complementario transicional, el momento del cambio, de la sabiduría, de los elementos pertinentes, del momento oportuno. Si está receptivamente abierto, se le van a acercar en algún momento líneas secretas para encarecerle la capacidad de movimiento efectivo. La sexta línea, en cambio, es un toque de atención para que, motivado equivocadamente por estas dificultades que en principio va a tener, pues no vaya a retirarse al limbo y se olvide del núcleo al que realmente debe corresponsabilidad y sustento, y se vaya de vacaciones a las Bahamas olvidándose de sus obligaciones inmediatas. Adhiere a lo esencial, como indica el complementario transicional, esa grama número 30, cultívalo con docilidad y haz que penetre la luz en ti mismo y que irradie hacia el contexto. Es el porte que el Tao te exige en la actualidad. El siguiente bloque lo iniciamos como extranjero, esa grama número 56. Hemos abandonado, no debemos arrastrar los fueros, somos, por circunstancias, tenemos algo que hacer fuera de nuestro contexto habitual, debemos ser respetuosos con las costumbres en las que entramos, es importante aquello que hablamos de hacer, pero debemos frugalizar, por así decir, nuestras ambiciones y ser respetuosos con el contexto de extranjería. Muta en la línea primera, la segunda, la tercera y la quinta. La primera lleva el hexagrama 30, la segunda al 50, la tercera al 35 y la quinta al 33. La primera del andariego, pues el texto tradicional le dice al consultante: oye, no vayas y en cuanto entres en la plaza te unas a la plebe desordenada que allí está de festín inadecuado, porque la honorabilidad del buen paisanaje te va a ver como extranjero envuelto en un ambiente totalmente indeseable. Sé selectivo en tu capacidad de adherencia, discierne entre lo claro y lo oscuro, que permite que penetre la claridad en ti, olvídate de este tipo de alianza y procura también, una vez que te haya iluminado a ti, ser portador de cierta luz para el exterior. La segunda línea, que también muta, dice: si llegas con estas enseñanzas y con modestia y honorabilidad te presentas donde el contexto, vas a obtener un ayudante capaz. Trátalo de manera honorable, conforme independiente, no te quedes solo en la contemplación de los elementos exóticos del folclore, en la vestimenta o en las costumbres, sino penetra culturalmente y transforma en un trato digno a la relación con tu ayudante y tu hospedador.
La tercera advierte sobre la anterior que no vayas a ser impertinente y lo trates de una manera despótica, ignorando que eres extranjero y que estás tratando así a alguien que es de otro fuero o te estás comportando en otro fuero de manera que no es el tuyo propio, sino que sé capaz de rectificar esa impertinencia y ábrete receptivamente para elevar las luces y poder hacer progresar a ti mismo, tu proyecto y desde luego ser acogido para el progreso dentro del lugar en el que está. La quinta línea, que muta también, dice rinde un trabajo honorablemente y al mismo tiempo sírvete desprenderte de manera pertinente y oportuna, sin llegar a tener que trabarte en discusiones, de todos los elementos de vulgaridad que emerjan de ti mismo como de las ofertas inadecuadas que pudiera haber en el contexto. Ese es el porte con que tu Tao ahora te exige actuar. Y finalmente, en el día de hoy, el contexto del que partimos es el 63. Haber estirado la paz lo máximo posible. Al principio orden, al cabo confusiones. Cuidado. Hemos estirado hasta aquí, hasta el momento presente de la consulta, todo lo que se podía, la paz. Lo que ahora no es posible añadirle nada a una obra de Miguel Ángel o de Rembrandt o de Velázquez. Sería estropearlo y tampoco quitarle. Conservación. Muta en la línea segunda, tercera, cuarta y sexta. La segunda lleva el hexagrama 5, la tercera al 3, la cuarta al 49 y la sexta al 37. La segunda línea del 63, estado consumado, dice, ojo, crees haber perdido algo o realmente estás perdiendo en este momento algo, pero no corras tras ello. El texto tradicional habla de no corras detrás de los caballos que por una espantada se te han ido de ti ahora mismo. Van a volver cuando las cosas se normalicen, cuando el contexto se distienda. Por tanto, el complementario transicional de la espera, atendiendo a no correr detrás, te toma la manera adecuada de saber esperar, como sabe esperar el campesino prototípico cuando están las nubes arriba y bueno, va a llover, pues yo voy a preparar entre tanto los aperos. La tercera línea que muta también y que lleva complementariamente al hexagrama número 3, la dificultad inicial en la que es preciso nombrar ayudantes adecuados para desenmarañar, para llevar el parto a cabo, pues la tercera línea dice no vayas a emplear a los vulgares porque la cosa se va a eternizar. Si empleas recursos vulgares o gente vulgar para aquello que pretende, la cuestión se eterniza. Lo que tiene que hacer es muy selectivo a la hora de buscar especialistas en relación a aquello que necesitas arreglar. La cuarta línea sobre la anterior todavía te da un consejo y penetra en tu interior diciendo aquello con lo que crees contar para poder hacerlo no te sirve. Las bellas vestimentas de otro tiempo se han corroído por la polilla y cuando vayas a sacarlas te encuentras guiñapos solo que te podrían alcanzar para parchear, pero no para arreglar. De manera que el complementario transicional, que es el arquetipo del cambio, dice, ten fe y estate atento a las circunstancias, tanto interior como exteriormente, para adquirir la sabiduría suficiente y los elementos pertinentes para producir el cambio en términos prácticos y la sincronicidad con el tiempo en que ello deba producirse de manera efectiva. Finalmente, la línea sexta, que muta hasta el 37, dice, luego para el final, no
no te habrías de volver a gastar, no te gastes por lo conseguido, no te gastes por lo conseguido, no vuelvas a reinar sobre tus anteriores disposiciones, para nada. Sigue apretando, como yo diría, las piernas, la musculatura, nortifica el sentido en dirección a la estructura que salva de la barbarie y que es principio de la civilización, como es la estructura tradicional del clan, basada, encabezada por el amor, estructurada conforme un orden jerárquico pertinente, el respeto entre los miembros componentes, la lealtad y el basar las palabras en la verdad. Ello es el porte que con cautela te toca adoptar. Y esto es el estudio que hemos abordado en el día de hoy. Gracias por vuestra atención.